Agradecemos a Dios el poder compartir su palabra, que lo hará sabio, sagaz, prudente, entendido, justo y bendecido a través de este medio. Con el mensaje que hoy comparte la fundadora de ICM Casa de Oración Internacional, Shirley Calle de Herlahy. El Señor les bendiga. Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando vamos al idioma hebreo, encontramos que la palabra casa se traduce también como palacio, un lugar o un templo. Y en el momento en que leía este pasaje, vino a mi mente Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué me vino este texto a la mente? Porque en Proverbios 24 se habla de edificar casa, de afirmar la casa y de llenar las habitaciones de todo bien preciado. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros tengamos casa, que ya no estemos pagando arriendos, que tengamos una propia, que si estamos pagando por meses en un plazo que nos has dado, pero finalmente será nuestra, eso es muy bueno. Dios no quiere que no tenga casa, que eche su dinero a un alquiler y que nunca tenga la suya. Esa no es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Tampoco es la voluntad de Dios que usted esté con sus suegros viviendo. Dios quiere que tenga su casa y que deje incluso herencia para sus hijos, y si es más, la bendición para los hijos de sus hijos. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que tenga casa, que pueda reunir el dinero, que pueda diseñar la casa, que la pueda construir. Pero no solamente hablamos de esa casa para su hogar, estamos hablando también de la casa que es la casa de Dios. Muchos se aferran o se afanan solamente en mirar para lo de ellos y no están mirando la casa de Dios. La casa de Dios que tiene una visión de alcance para los pecadores. La casa de Dios donde se prepara a los próximos líderes, siervos de Dios, llamados por Él, íntegros, personas que aman a Dios y aman al pueblo. Ageo capítulo 1, versos 4 al 8 dice: ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y está la casa de Dios desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembrad mucho y recoged poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, la voluntad de nuestro Dios, buena, agradable y perfecta, no es solamente tener una casa propia, sino que no olvidemos, como el pueblo de Israel, que llegó a tener casas hermosas y muy artesonadas, como dice el profeta Ageo. Se habían olvidado de la casa de Dios. El buen balance es que podamos tener la nuestra y que también podamos mirar por el templo, la casa de Dios, donde nosotros asistimos. La palabra en hebreo para edificar, según Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará. Esta palabra edificar se traduce como construir o reparar. Entonces Dios nos da a nosotros esta bendición, que si no tenemos, tengamos una casa para Dios y la construyamos. Ageo dijo claramente que Dios es glorificado
si nosotros reedificamos, construimos o reparamos la casa de Dios. No olvidemos que la bendición de Dios llega cuando no solo pensamos en nosotros, sino en otras personas. Jesús miró a las multitudes como ovejas sin pastor. El Señor quiere que las multitudes vayan a un lugar, a un templo, y tengan un pastor conforme a su corazón. En el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versos 9, dice: somos el templo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos el templo espiritual. Somos el edificio de Dios, que a través de la palabra de Dios que nosotros recibimos de aquellos que nos nutren, que son nuestros pastores, que son las personas espirituales que atienden de nosotros. Dice la Biblia que entonces nosotros estamos siendo edificados como un edificio, mis hermanos. Está puesto el fundamento y sencillamente se sobreedifica. De tal manera que nuestra vida espiritual tiene que estar muy linda y adornada para Dios. Porque finalmente, ¿de qué vale tener una casa propia donde no hay paz? ¿De qué sirve tener un templo donde no hay amor, donde no hay unidad? No hay iglesia perfecta, es verdad, no hay matrimonios perfectos, eso tenemos razón. Pero si hay una casa y si hay un templo donde se teme a Dios, se ama a Dios, vamos a buscar siempre el camino de la reconciliación, el camino del perdón y el camino de mirar el bienestar de los demás antes que el nuestro. Proverbios capítulo 20, verso 15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios de los prudentes son joya preciosa. Es decir, más valioso que el oro, más valiosa que la multitud de piedras preciosas, es o son los labios que hablan palabras prudentes. El sabio Salomón dijo: esto es una joya preciosa. Proverbios, en el capítulo 31, vamos a encontrar otra joya preciosa, como dice las Escrituras. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Así que hay cosas mucho más valiosas. Es bueno que tengamos una casa, que tengamos un templo, ¿verdad? Pero, y también negocios, ¿por qué no? Pero que haya un buen ambiente, un ambiente donde se encuentre Dios, que hayan cosas más preciadas que el dinero, como es labios prudentes y la mujer virtuosa. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La sabiduría es el mejor regalo que hombres y mujeres podemos tener para edificar la casa espiritual, el templo espiritual, y tener un hogar con hijos felices, con hijos que entienden que no son perfectos, pero siempre hay el camino correcto a seguir porque se ama a Dios. Segunda de Samuel 7:26 dice: que sea engrandecido tu nombre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Eso lo dijo David, pero añadió: y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti. Esta palabra firme significa fiel delante de Dios. Josué también dijo en una ocasión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debería de ser el principio de todo sacerdote del hogar, de toda mujer en la casa, para que juntos digan: que mi casa te sirva, que mi casa, oh Jehová, esté siempre firme delante de ti. Nada más precioso que serle fiel a Dios, que amarle y tener obviamente
una casa, un templo o un negocio donde haya un buen ambiente que solamente lo puede dar Dios a través del Espíritu Santo. Oramos a Dios que usted nos ayude a edificar a otros compartiendo este mensaje. Dios les bendiga.